Todos son bienvenidos a esta transmisión que se hace desde Casa Resurrección, aquí en Jalapa, Veracruz, México. Les invitamos para que usted escuche este mensaje de la palabra de Dios y pueda compartirlo con sus vecinos, amigos, familiares. Dios les bendiga. Dios les bendiga, nos da mucho gusto de que nos escuche. Hoy vamos a ver obras muertas. En Hebreos 6:1, en la nueva versión internacional, dice: por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. No volvamos a poner los fundamentos, tales como el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte, la fe en Dios. Aquí, en este texto, cuando nos dice conduce a la muerte, se puede referir a dos cosas: a la muerte eterna o a la muerte de las obras. Es decir, no tendrá ningún premio hacer estas obras. Por ejemplo, Judas, apóstol del Señor, hizo muchas obras durante el ministerio de nuestro Señor. Hizo milagros, predicó porque Cristo lo envió. El mensaje del reino de los cielos lo anunció y, sin embargo, tal vez nunca fue salvo, o por medio de las obras perdió su salvación, porque las obras que hacía eran en orgullo, o para sí, o tal vez quizás ni salvo sería. Por lo tanto, de lo que vamos a hablar en esta ocasión es de las obras muertas, pero en las que se refieren a perder premios y galardones, pero al final serán salvos. Veamos un poco el trasfondo para conocer por qué el escritor de Hebreos dice esto. En aquel tiempo, los creyentes que habían creído en Cristo Jesús, que eran judíos, estaban recibiendo mucha persecución y eran rechazados por la sociedad de ese tiempo, tanto por judíos como por el Imperio Romano. Muchos judíos o israelitas estaban volviendo al judaísmo y practicar los sacrificios y los ritos de la ley. Debido a esto, Pablo ve la necesidad de decirle lo siguiente: tienen que crecer, soportar las persecuciones, no volver a las obras muertas que no les llevarán a Dios. Así es que el primer llamado para el pecador es arrepentirse del pecado. Y el primer llamado para el creyente es arrepentirse de hacer obras muertas. Hay muchos creyentes que todavía están haciendo obras muertas hoy en día, teniendo una vida vacía. Las obras muertas son aquellas que se hacen con motivo incorrecto y fuera del tiempo de Dios. Para poder comprender mejor esto, vamos a definir y a estudiar de acuerdo a la palabra de Dios lo que es el arrepentimiento y las obras muertas por separado. ¿Qué es el arrepentimiento? Arrepentimiento viene de la palabra griega metanoia, que significa cambiar de mente, de corazón, de acción. Después de comprender cuál es nuestra condición delante de Dios, cuando una persona está arrepentida, generalmente cambia su manera de pensar, su manera de actuar, y va a dar un fruto de verdadero arrepentimiento. ¿Qué incluye el verdadero arrepentimiento? Incluye cambio de mente, cambio de corazón y cambio de acción. Cambio de mente porque la persona admite que está equivocada y reconoce su condición delante de Dios. Y da un giro de 180 grados para cambiar su mentalidad. Cambio de corazón, recibe la convicción del Espíritu Santo acerca del pecado y decide no continuar con esa manera de vivir y empieza a dar frutos originados por esa convicción de arrepentimiento. Por ejemplo, si blasfemaba, ya no dice malas palabras. Si era borracho, ya no bebe más. Si era drogadicto, deja las drogas. Si trataba mal a su esposa, ya no la trata igual.
Si era iracundo, ahora tiene control sobre su ira. Si todo el tiempo estaba triste, ya no lo estará más, y así sucesivamente. También es el cambio de acción. La persona que se arrepiente verdaderamente de sus pecados se aparta del pecado, se aparta de los lugares del pecado, de cosas materiales que lo inducen al pecado, de las personas que lo inducen a desobedecer a Dios, y en su lugar toma la decisión de no volver a hacer malas estas cosas. Así es que veamos otra cosa que es importante. ¿Cuál es la diferencia entre el arrepentimiento y el remordimiento? El remordimiento es simplemente tener una aceptación mental de nuestro pecado o condición y tener temor de las consecuencias de ese pecado. En cambio, el arrepentimiento es reconocer con todo el corazón nuestra condición de pecado y sobre todo reconocer que hemos ofendido al Señor. Nuestro arrepentimiento no debe ser para evitar consecuencias como el remordimiento, sino para que amemos y temamos a Dios. Por ejemplo, Pedro se arrepintió de todo corazón por haber negado a Jesús, y esto lo llevó a ser restaurado. Sin embargo, Judas tuvo remordimiento de haber vendido al Señor y se perdió para siempre. El verdadero arrepentimiento trae una gran tristeza por haber ofendido a Dios. Evitar las consecuencias de nuestros pecados no debe ser la motivación de nuestro arrepentimiento. El arrepentimiento trae un fruto, y el fruto se ve, vamos a verlo en 5 cosas. Primeramente es tristeza a causa del pecado, porque esa tristeza no solamente es de nuestro interior, sino también de nuestro exterior, y es por haber ofendido a Dios. En 2 de Corintios 7:10, en la Biblia Dios habla hoy, dice, escuchen con atención: pues la tristeza según la voluntad de Dios conduce a la conversión que da como resultado la salvación. Y no hay nada que lamentar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Cuando Dios ponga tristeza en nosotros, no lo lamenten, pues la tristeza hará que ustedes cambien y que pidan perdón y se salven. Pero la tristeza provocada por las dificultades de este mundo los puede matar. Dice en la traducción del lenguaje actual de 2 de Corintios 7:10. El otro fruto es la confesión de pecado. La confesión es importante porque es la manera de cómo nosotros nos deshacemos del pecado. Porque nuestra confesión le damos derecho legal al Señor para que nos limpie y nos perdone. Acuérdense que la confesión es directamente a Dios, sin ningún intermediario humano. El Salmo 32:5 dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. En 1 de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así que otro fruto es apartarse del pecado. La voluntad de apartarse de los lugares, personas o cosas que nos inducen a pecar contra el Señor es una actitud del corazón que no solamente se siente triste por haber ofendido a Dios y confesar su pecado, sino que también está dispuesto a apartarse de su falta y de las cosas que lo hacen. Por eso dice: el que cubre sus pecados no va a prosperar, mas el que los confiesa y se aparta de lo que lleva al pecado alcanzará misericordia. Otro fruto es odiar al pecado. Eso es muy importante. Dios ama al pecador, pero odia el pecado. Así es que nosotros debemos de
odiar todo lo que Dios odia y amar todo lo que Dios ama. En Proverbios 8:13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, aborrecer la soberbia, la arrogancia, el mal camino, la boca perversa aborrezco, dice el proverbista. Otro fruto del arrepentimiento es devolver algo que hemos adquirido de otros, de una forma fraudulenta. Por ejemplo, en Lucas 19:8, Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Todos hemos defraudado, herido, mentido, pero si tenemos un verdadero arrepentimiento, vamos a devolver todo aquello que adquirimos ilegalmente o que aparentemente se nos olvidó. Vamos a pedir perdón a todos aquellos a quienes hemos hecho daño. Ninguna cosa material que hayamos obtenido de una manera ilegal o que se nos olvida debe permanecer en nuestra posesión. El arrepentimiento es un arma poderosa contra el enemigo y es la manera de mantenernos humildes en la presencia del Señor. Es la manera más simple de poder vivir siempre en su presencia. Cada vez que fallamos al Señor, debemos correr y pedir perdón al Señor, confesando directamente a Dios, sin ningún intermediario, nuestro pecado, apartarnos de Él y vivir una vida santa. El arrepentimiento incluye 3 cambios: el cambio de nuestra mente, de nuestro corazón y de nuestras acciones. El fruto del arrepentimiento es tristeza por haber ofendido a Dios, confesión directamente a nuestro Dios sin ningún intermediario humano por haberle ofendido, apartarnos de los lugares, de personas o cosas que nos inducen a pecar contra Dios. Es odiar el pecado y amar todo lo que Dios ama, y es devolver algo que hemos adquirido de otros en una forma fraudulenta o de olvido. Una vez que hemos visto qué es el arrepentimiento, ahora nos toca ver qué son las obras muertas. ¿Qué es una obra muerta? Una obra muerta es todo aquello que hacemos que no es iniciado por Dios. Es cualquier cosa que hacemos en un momento equivocado, por un motivo equivocado y con una intención equivocada. Hemos visto muchos creyentes realizando obras, es decir, cosas que Dios no les ha mandado hacer. El hacer buenas obras no significa que se esté haciendo la voluntad de Dios. Hay muchos creyentes voluntariosos haciendo cosas en sus propias fuerzas, o sea, en el momento incorrecto y con la intención incorrecta. Acuérdense de lo que Cristo dijo, que muchos hombres en su tiempo hacían grandes oraciones en las calles o delante de las casas grandes, de las residencias, para ser vistos de los hombres. Y entonces Cristo dijo, ese el pago que querían, ser vistos de los hombres, ya lo tienen. Ya no tiene que Dios pagar más por ello. En otras palabras, las obras muertas son las que hacemos para el trabajo de Dios con motivación incorrecta. El tipo de obras muertas vienen porque son obras muertas porque no tienen vida de Dios, y cada una será juzgada en el tribunal de Cristo. En 2 Corintios 5:10 nos dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todo creyente debe entender que cada uno dará cuentas al Señor en el día del juicio, en el tribunal de Cristo. ¿Qué es el tribunal de Cristo? Es el lugar donde seremos juzgados todos los creyentes por todo lo que hicimos aquí en la tierra. Es un tribunal no para condenación, sino para recibir galardones. El juicio del tribunal de Cristo, ahí se le dará a cada creyente su recompensa,
según las obras que haya hecho en la tierra. Recordemos que no será un juicio de condenación, sino para dar galardones y premios. Solamente será para creyentes. ¿Qué aspectos tomará en cuenta el Señor para hacer este juicio o para recompensar a los creyentes? El primer aspecto que va a tomar el Señor en cuenta es la intención y los motivos del corazón. Si hacemos obras para el Señor con un motivo incorrecto, en el día del juicio, esa obra será quemada y no habrá recompensa. A eso se le llama obra muerta. En 1 Corintios 4, 5 dice, así que no juzguemos nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces recibirá su alabanza de Dios. En 1 Corintios 3, 12 al 15 dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarascas, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la va a declarar, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Por eso debemos de preguntarnos, ¿qué motivos nos promueven para hacer las obras? ¿Por qué hago yo estas obras? ¿Para Dios? ¿Es para Dios? ¿Por qué me congrego? ¿Por qué intercedo? ¿Por qué sirvo a los demás? ¿Por qué busco posición? ¿No es por buscar posiciones? ¿O qué me motiva? Si la motivación es pura, esto quiere decir que todo lo hace porque ama al Señor, ora y sirve y estudia la palabra, porque lo hace para el Señor. Cuando esté delante del tribunal de Cristo, el fuego va a probar su intención y los motivos de su corazón, y entonces, si lo hizo correctamente, tendrá recompensa del Señor. Pero si lo hizo por un motivo equivocado, será una obra muerta. Y el que edifique en heno, hojas, madera, sufrirá pérdida. No tendrá ningún premio por esta obra. Las obras muertas incluyen todas aquellas cosas que hacemos para ganarnos el favor y la gracia del Señor, o aquellas cosas que hacemos en el servicio a Dios que no tienen la intención y el motivo correcto. Acordémonos que Dios nos ama, no por las obras que hagamos, porque nos amó antes de que naciéramos. Su amor es puro y limpio para nosotros. Hacemos la obra porque Él la ha puesto para que nosotros la hagamos. Si es otro motivo, es incorrecto. Son obras de la carne, las cuales desean, ¿verdad?, hacerse grandes para sí mismos. Así que cuando Jesucristo nos juzgue en el tribunal de Cristo, no nos va a juzgar de acuerdo a nuestra gran obra que hayamos hecho, sino sobre la base, el por qué la hicimos y los motivos de nuestro corazón. Así es que evitemos las obras muertas para que el día del juicio no perdamos nuestra recompensa. ¿Cómo lo podemos hacer? Primeramente debe hacerse todo en el nombre de Jesús. Cuando hacemos las cosas en el nombre de Jesús, debe de hacerse desde un principio. Y tenemos seguramente el respaldo y la garantía de la victoria. En Colosenses 3:17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Así es que hay que hacerlo en el nombre de Él y también para la gloria de Dios. No para nuestra gloria, es para la gloria de Dios. El hacer las cosas para la gloria de Dios nos va a garantizar que el propósito por el cual se hace es para engrandecer el reino de Dios. Y
no para nuestro propio egoísmo, para que la gente nos vea, nos admire y diga bien de nosotros. No, es para la gloria de Dios. Lo acepten o no lo acepten, nos digan que está bien o está mal, lo hacemos para la gloria de Dios. Si no tenemos la seguridad de lo que hacemos es para Dios, a lo mejor es porque estamos haciendo las cosas por un motivo egoísta e incorrecto. Buscar una posición o por vanagloria. Así que mejor lo hagamos todo para la gloria del Señor. Porque si lo hacemos así, tal vez estaremos dando hojarascas, heno, madera, y el día de la prueba el fuego la quemará. Mejor lo hagamos para la gloria de nuestro Dios. Y hacerlo con todo el corazón. Dice en 1 Corintios 10:31, si pues coméis y bebéis, hacedlo o hacéis otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. Siempre que hagamos algo, debemos dar lo mejor de nosotros mismos porque es para Dios. Dios siempre ve los motivos y las intenciones del corazón. Es tiempo de que el pueblo de Dios madure espiritualmente y deje de practicar obras muertas. Es tiempo de que todo lo que hagamos para Él sea una obra viva. Recuerde que una obra muerta es trabajar con nuestras propias fuerzas, con motivos egoístas. También es hacer las cosas en el momento equivocado y con la intención incorrecta. Así que cada vez que hagamos algo para Dios, tenemos que pedir gracia y dirección del Espíritu Santo para que llegue a ser una obra viva y no una obra muerta. Trabajemos por esto para la gloria de nuestro Dios. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Vamos a hacer la oración por las necesidades y te invito para que nos unamos en esta oración. Padre Celestial, que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque nos permites reunirnos para tener esta transmisión de tu palabra, Señor, por nuestra amada Iglesia Resurrección aquí en Jalapa, Veracruz. Señor, en los distintos lugares donde se encuentran ubicadas, en la 2 de marzo, en La Laguna, en La Reserva, en la Colonia Nacional y aquí en Progreso y en Casa Blanca, Señor. Pedimos tu sabiduría para todos los que están como líderes ayudando, Señor, para que esta obra pueda crecer. Así, Padre Celestial, te pido por la iglesia, por las iglesias del Distrito Federal, Señor, que tú permitas, que tú les des sabiduría para que ellos puedan reunirse, Dios eterno, que tengan ese acuerdo, Señor, donde puedan asistir a las reuniones, Padre Celestial, como se les indique, Padre eterno. Da la sabiduría a quien corresponda, Señor, y ayúdales, Padre Celestial, dales hambre y sed de ti. Oh Dios, también te pido que tú obres poderosamente en la necesidad, Señor, de la familia Encarnación Manzano, en mi hermana Rosa García, Señor, oh poderoso Dios, en la familia, Señor, de don Víctor, Padre Celestial, en Abraham, Señor, en esta necesidad que hay, Señor, en cada una de las necesidades que tu iglesia esté pasando, o nuestros amigos, o nuestros familiares, o nuestros vecinos. Extiende tu mano, Padre amado, que sanidades, milagros y prodigios sean hechos para que, oh Señor, tu iglesia crezca y prospere, y como tu palabra dice, que debemos de comunicar las nuevas de salvación a todo aquel que lo necesita. Danos el valor para hacerlo. Llénanos de tu Espíritu Santo, Señor. Que no lo hagamos en nuestras fuerzas o en nuestra carne, Señor, sino que seamos guiados por el Espíritu Santo, Señor. Danos esa fuerza, Señor. Sin ti nosotros no podemos, pero contigo, Señor, podemos hacer las cosas que tú nos mandas, Padre eterno. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia y por tu bondad, y porque creemos que tú harás más de lo que te pedimos, Padre Celestial. En el nombre poderoso de Cristo, nuestro Salvador, lo pedimos. Amén. Gracias por habernos escuchado. Es una bendición y queremos que nos den un like, esperando que Dios les bendiga y también lo comparta
con sus amigos y familiares. Vamos a despedirnos con la bendición del Señor. Señor, te damos gracias por todo lo que nos has dado. Me acuerdo que también, Señor, tú bendigas a nuestra hermana Aurora, a su mamá, esperando que tu bendición venga a ser en ella. Y ahora guárdanos, Señor, y bendícenos durante esta semana, que la bendición tuya sea sobre nosotros, donde quiera que estemos. Tú nos guarde todo mal, tu ángel acampe en derredor de nosotros. Y así, Señor, te lo hemos pedido en el nombre de Cristo. Y ahora, despídenos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.